Bueno, ¿vas a grabar de nuevo, Gerardo? Ahí está. Perfecto. Entonces, ahora vamos a estudiar digamos, la epístola de Pablo a Timoteo. Y vamos a estudiar, como es larga, vamos a ir analizándola detenidamente, porque ya estudiamos varias epístolas, ya conocemos cómo habla Pablo, qué dice Pablo, qué cree Pablo, y ahora en esta epístola él lo expresa también claramente, cuando habla con Timoteo, que es su ayudante. Entonces, como conoce el Evangelio, él le habla claramente y directamente. Entonces, empieza diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador. Y acá es toda una definición. Pablo es apóstol de quién? De Jesucristo, ¿eh? Enviado de Jesucristo. ¿Por mandato de quién? De Dios, nuestro Salvador. ¿eh? Y para Pablo es solo Dios, que es Jehová, nuestro Padre. Y dice, por mandato de Dios, nuestro Salvador, porque el que nos salvó, ¿quién es? Dice nuestro Dios, es una definición muy clara. ¿Quién es Jesucristo? Es nuestro Dios, porque Jesús es Dios con nosotros, Emmanuel. ¿Pero cuál Dios? El único Dios, porque Dios es nuestro Salvador. Jehová es nuestro Salvador, dice él. O sea, porque eso significa Jesús. El Salvador es Jehová, Yahshua, Jehová salva. Está diciendo, el nombre de Jesús indica Jehová, nuestro Dios, es nuestro Salvador. Porque Jesús es Emmanuel, es nuestro Dios hecho hombre. Entonces así empieza es toda una definición, esta introducción. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, como lo anunció en Isaías 43. Yo anuncié y salvé. Y justamente Pablo dice en Romanos 10 que esa es la fe que él tenía y que predicaba. Él confesaba que Jesucristo es Jehová el Señor. Entonces, acá está diciendo eso, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza es ser como Jesús. Esa es la esperanza a la que fuimos llamados, a reflejar plenamente la imagen de Jesús, porque Dios prometió transformarnos a imagen de Jesús, a imagen del primogénito entre muchos hermanos. Entonces, 1 Timoteo 1:1 es una síntesis de la fe de Pablo. Y ahora dice Pablo a Timoteo, pues se le está dirigiendo a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Dice, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre, Jehová nuestro Padre, y de Cristo Jesús nuestro Señor, o sea, nuestro Maestro, nuestro líder, porque eso significaba para ellos la palabra maestro, nuestro líder, nuestro ejemplo, el primogénito, el príncipe de los príncipes. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, porque hay que tener cuidado. La única doctrina que hay que enseñar es la palabra de Dios, no ninguna doctrina humana. Entonces por eso dice Pablo, cuidado, a ver, tienen que enseñar la palabra de Dios pura, como le dice después a Timoteo. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar. Entonces, ¿qué mandaba él? Que no enseñen diferentes doctrinas, sino la palabra de Dios. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, porque había discusión, como uno puede decir ahora, bueno, a ver, en Mateo hay una genealogía, en Lucas otra. A ver, ¿el tema cuál es? No es que uno discuta, a ver, acá falta el... No, ese no es el tema. No es una discusión, a ver, alguien piensa, ahí está la genealogía, acá hay una... A ver, lo importante que es el cumplimiento de la profecía, que acarrea disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Porque lo importante es eso, o sea, el fruto de Dios, o sea, porque nuestra esperanza es llegar a ser como Cristo, llegar a alcanzar la estatura de Cristo. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, a discutir un montón de cosas que no tienen sentido, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Porque, ¿qué está diciendo Pablo? Son charlatanes, es pura palabrería, porque quieren hablar de la ley y no la conocen, no entienden. Entonces, en ese tiempo
ya había hermanos que querían aparecer sabios, y Pablo dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. O sea, la palabra de Dios hay que usarla como Dios dijo que hay que usarla, porque si no se puede usar mal. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. O sea, cuando Dios llamó a Israel, era un pueblo justo, ¿no? Sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, ¿no? O sea, Dios le dio eso a un pueblo que estaba en esa condición, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjurios, y para cuantos se oponga a la sana doctrina. O sea, ¿a quién le dio la ley? Al pueblo que estaba degradado hasta estos extremos. ¿Para qué? Para salvarlo. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Ahora, ¿para quién es este evangelio? Y la ley, donde está, digamos, el evangelio en símbolos. Para todos estos, incluyendo los fornicarios, los sodomitas, los secuestradores, los mentirosos y perjuros. Para todo el mundo. Y sigue diciendo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo. O sea, yo también era eso. Dice, yo antes era blasfemo, era perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Entonces, Dios puede llamar a cualquier tipo de persona que está pecando y haciendo cualquier pecado, ¿no? Incluso como dice sodomitas, lo que sea. Pero lo hace en la ignorancia y en la incredulidad, sin conocer la verdad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué le dio a él? La fe y el amor de Cristo. Eso es el fruto del Espíritu en él. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, Dios no vino a buscar a justos, sino a pecadores, como dijo Jesús. Y dice, yo soy el primero de los pecadores. ¿Por qué? Porque siendo judío perseguía, hacía de todo, incluso consentía en matar a mis hermanos. Por eso dice, de los cuales yo soy el primero. No se cree mejor que ninguno, Pablo. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, ¿qué cosa? Toda su clemencia. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces dice, Dios me llamó y me bendijo. ¿Qué? Para que sea un ejemplo, para que dé testimonio, cuál es el evangelio. ¿No? Para eso me llamó. Y por supuesto no solo por eso, sino que quería salvarlo, por amor lo salvó. Dice, y ahora, conectando esto con el versículo 1, otro testimonio claro de la fe de Pablo. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, aquí está hablando de Jehová, al único y sabio Dios. ¿No? Está hablando de una persona que es inmortal, invisible, que es el Rey de los siglos. Dice que es el único y sabio Dios. ¿En cuántas personas que son así cree Pablo? Dice, uno. Al único y sabio Dios, a Jehová nuestro Padre, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, fíjense qué interesante esta introducción. Todo el testimonio de Pablo, sintetizado de aquí el Evangelio y su conocimiento de Dios. Y ahora empieza a hablarle a Timoteo. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron, fíjense, ¿a qué? A las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Porque hay un conflicto y nosotros estamos peleando la buena batalla. ¿No? Y él está militando la buena milicia. ¿De parte de quién? De Dios. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando
la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces, ¿por qué? Porque aunque alguien conozca la verdad y el verdadero evangelio, puede naufragar. Porque si desecha esa fe y se va a soltar de la cuerda y no puede seguir adelante. De los cuales son, y acá nombra a dos apóstatas, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué, dice él, a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahora, esta traducción no creo que sea la correcta, porque un hombre no puede entregar a alguien a Satanás. Esto es algo que ninguno de nosotros puede entregar a otro a Satanás. La misma persona se entrega él mismo a Satanás. No tenemos lo original. Bueno, me refiero en el griego. No, bueno. Entonces, esa es la traducción que tenemos acá. Y vamos al... bueno, Gisela me dice que lo veamos en griego. Vamos a ver. 1 Timoteo 1:20. A ver qué dice el griego. A ver si Jerónimo ya lo puso así. Entonces, la primera palabra que aparece acá es la griega, digamos, 63-79, que dice hos, incluido, que es un artículo. ¿Quién? ¿Cuál? Cuyo. Entonces vamos acá. Cuyos, no de los cuales, cuyos. Y ahora viene la palabra, la palabra griega 2076, que es esti. Él es. Entonces, estamos aquí. De los cuales es Himeneo. Está bien. Este es el nombre de uno y Alejandro. ¿A quiénes? Y ahora viene, vamos a ver, ¿a quiénes? La palabra es hos de vuelta. Fíjense que es la primera, la misma que al comienzo. ¿Y cómo está traducido? De los cuales. A los cuales puede ser lo mismo. Y ahora la palabra dice entregué. ¿Y cuál es la palabra? Para didomi, rendirse, ceder, transmitir. O sea, los cuales no él entregó, sino que ellos se rindieron. ¿A quién? Se rindieron a Satanás. No es que Pablo se entregó. Ellos se rindieron a Satanás, porque Pablo no se rindió. Ellos, por la palabra es rendirse. ¿Viste que está bueno? Claro. Los cuales se rindieron a Satanás. Y la palabra es el Satán, el Satanás. Se rindieron al Satanás. Y después sigue diciendo para, y la palabra es gina, demostrativa, que significa, a ver, vamos a ver acá. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? O para qué. Ya la palabra es aprendan. Entrenaron ellos. O sea, para ser educados por Satanás. Y la palabra es negación. Y la siguiente es blasfemo. Ahora, si alguien entrega a otro Satanás, Satanás no lo va a llevar a aprender a no blasfemar, le va a enseñar a blasfemar. Entonces, por eso hay que tener cuidado con estas traducciones, porque vemos claramente que ellos mismos se rindieron a Satanás. Bueno, pero volvamos al Reina Valera 60. Vamos al capítulo 2. Entonces dice Pablo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y eso por todos incluye a los blasfemos, por los reyes y por todos los que están en evidencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque siempre tenemos que orar por todos los hombres, especialmente por nuestros dirigentes, nuestros presidentes, nuestros vicepresidentes, nuestros legisladores, por todos, ojo, porque esa es la voluntad de Dios. Nosotros no tenemos que meternos en política, porque el que se mete en política se pone de un lado entre la tesis y la antítesis y se polariza y deja de ver lo importante, porque tiene que orar por todos los hombres, los que están de un lado a brecha y los del otro. Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.
Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Y después lo dice vuelta. ¿Quién es nuestro Salvador? Dice, es Dios. ¿Eh? ¿Quién es nuestro Salvador? Es Dios. Fíjense el versículo 5, y ahora volvemos. Porque hay un solo Dios. Y ese único Dios es nuestro Salvador, dice. Él cree, como dice la profecía de Isaías 43, que Jehová es nuestro Salvador, el que anunció es el que salvó. Por eso dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Porque el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cómo define Pablo la verdad? ¿Quién conoce la verdad? El que conoce al Dios verdadero. Dice, ¿cuál es la verdad? Dice, la verdad es que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Esa es la verdad para Pablo. Hay un solo Dios y Él es nuestro Salvador. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Y quién es Jesucristo hombre? Como lo va a decir ahora en 1 Timoteo 3, es Dios mismo hecho hombre. Jesucristo hombre es quién es Jehová hecho hombre. Por eso él confesaba que Jesucristo es Jehová el Señor. El cual dice, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, dice. Y sigue diciendo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. ¿Para qué? Para dar testimonio cuál es el verdadero Jesús. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Entonces, ¿qué enseñaba él? Maestro de los gentiles en qué? En fe y verdad. Y eso es lo que tenemos que entender todos, porque es la misma visión que Dios nos dio a nosotros. Recuperar el conocimiento de la verdad y tener la fe de la iglesia primitiva para poder ser como Pablo. ¿Qué cosa? Enviado de Jesús, enviado de Dios para enseñar a los hombres, a los gentiles, la fe y la verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo dice que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. Entonces, ¿qué dice Pablo? ¿Cuál tiene que ser el adorno de los hombres y las mujeres? Nada exterior, sino que todos tenemos que estar adornados con buenas obras. Adornados con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, dice. Y acá hay, digamos, no sabemos si esto lo escribió Pablo o acá hay influencia de Jerónimo o de quién. Pero dice así, la mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar. Y esto se contradice con muchas cosas que él, porque él sabe que, y nosotros sabemos que Priscila y Aquila eran sus compañeros y predicaban y enseñaban. Entonces, esto sería contrario a eso. Por eso cuando uno lee estas cosas así, hay que ponerla en contexto a las otras palabras de Pablo, porque él dice, porque en Cristo Jesús no hay varón ni mujer, ni siervo ni libre, nada de eso, porque en Cristo Jesús todos somos iguales y Dios no hace diferencia. Ahora, pero dice, porque no permito a la mujer enseñar. Y esto es muy medio raro, ¿no? Porque nosotros sabemos que él tenía compañeros que enseñaban, ¿no? Ni ejercer dominio sobre el hombre. Entonces, esta traducción y cómo está puesto, digamos, lo que Dios dijo es que el que busca ejercer dominio está ejerciendo un atributo del príncipe de este mundo. Y le dijo a Eva que por culpa del pecado el hombre se enseñorearía de la mujer. Y el que busca enseñorearse muestra un rasgo de carácter del príncipe de este mundo. Ahora, pero acá dice esto, dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y bueno, porque Adán fue formado primero, después Eva. Pero esto no es un argumento. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, dice.
pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, fíjense, esto es lo que está escrito. Entonces, acá no sabemos qué decía el original. Pero bueno, está escrito esto. No podemos cambiarlo ni agregar nada ni otra cosa. Pero lo que Pablo claramente enseñaba es que en Cristo Jesús ya no hay diferencia. Y que la mujer esté sujeta a su marido por amor y el marido ame a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Porque el vínculo que tiene que haber es el vínculo en el matrimonio cristiano, es un vínculo que tiene que reflejar justamente el amor de Dios sin pecado. Porque cuando Dios transforma a sus hijos a su imagen, ese vínculo ya no tiene que reflejar ninguna de las características que hay en los vínculos que hay entre los hombres pecadores. Y ese vínculo de matrimonio y del amor de un esposo y una esposa tenía que ser un ejemplo de la sociedad. Y ese amor, el amor no se exige, el amor es voluntario. El amor es lo que sale del corazón. Entonces hay que tener cuidado con las cosas que aparecen porque muchas personas las distorsionan. Entonces vamos al capítulo 3, porque Pablo acá está dando definiciones que son claras, dice. Y dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora, ¿qué significa esto? Si alguno anhela ser siervo de Dios para ayudar a sus hermanos, porque el obispado en ese tiempo, ser anciano, no implicaba enseñorearse a sus hermanos, sino ser siervo a sus hermanos. Entonces, si alguno desea ser siervo a sus hermanos, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Entonces, fíjense, esto es lo que tiene que aplicarse siempre. Esto significa el anciano. Acá aparece obispo, pero es el anciano. Pero es necesario que el anciano sea irreprensible. Ahora, marido de una sola mujer, y acá es claro. No dice esposa de una sola mujer. Esto sí es claro, porque eso es lo que Dios estableció. El anciano y los ministros eran varones, Dios los nombró así. Y marido de una sola mujer, tenía que ser casado, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no una persona que toma vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. O sea, tiene que ser una persona transformada por Dios, que gobierne bien su casa, pero además de ser transformado por Dios, que sepa gobernar una casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y acá hay un paréntesis, no sabemos si estaba, por eso o un agregado, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Y sigue siendo no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. O sea, porque, a ver, cuando uno le da un cargo de responsabilidad a alguien, el peligro es que esa persona se envanezca, como Satanás se envaneció en el cielo. Que alguien, porque tiene un cargo en la iglesia, se crea algo y se olvide que es un siervo, que es el puesto para servir y que todos los hermanos somos consiervos. Y quiere enaltecerse, ese es el problema. Y versículo 7 dice Pablo, también es necesario que tengan buen testimonio los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Entonces, ser anciano es algo muy delicado. Y el versículo 8 habla de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Acá aparece mucho vino. ¿Qué quiere decir? Que un poquito de vino pueden tomar aparentemente. No codiciosos de ganancias deshonestas. Pero acá hay un problema teológico. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos muestra es que un sacerdote, cuando está en la casa de Dios y la presencia de Dios, no puede tomar vino. Un sacerdote, un levita, no podía tomar vino cuando entraba a la casa de Dios. Ahora, si nosotros entramos a la casa de Dios y recibimos el Espíritu Santo la promesa, y estamos en el templo, no podemos tomar vino. ¿Por qué el pueblo adventista recibió el consejo de parte de Dios de no tomar vino? Porque eso es lo que Dios le aconsejó a los levitas.
un levita, digamos, un israelita, ¿podía tomar vino? Sí, ojo. No era un pecado para un israelita tomar vino. Ahora, ¿qué pasaba con los levitas cuando oficiaban el santuario? No podían tomar vino, porque si alguno entraba a la presencia de Dios habiendo tomado, caía muerto. Porque no se puede estar en la presencia de Dios después de haber tomado vino. Y alguien que es hecho parte del templo del Espíritu Santo, y es que es el antitipo del templo, el tabernáculo del desierto, el templo de Jerusalén, no puede tomar vino. Entonces, por eso, el Consejo de Dios de la Reforma Pro Salud, a través de Elena, nos indica que los adventistas, si queremos ser hechos parte del templo de Dios, no tenemos que tomar vino. No es porque lo prohibía la ley a los israelitas, sino que lo prohibía la ley a los sacerdotes que oficiaban en el templo. Entonces, si nosotros somos hechos parte del templo de Dios, no podemos tomar vino, porque lo que Dios nos pide es que estemos sobrios. Porque, como dice Pablo, los que se embriagan, de noche se embriagan. Los que adoran al príncipe de las tinieblas, de noche lo adoran y se embriagan. Ahora, pero nosotros no somos de la noche, como dice claramente. Entonces, los diáconos, dice asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados, no a mucho vino. Ningún cristiano podía tomar vino. No codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. O sea, que guarden la revelación, más que misterio, es la revelación de la fe, que guarden justamente el conocimiento de la verdad y la prediquen con limpia conciencia, o sea, que sean verdaderos cristianos. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Ahora, acá hay una cosa interesante que nosotros a veces nos olvidamos y que tendríamos que tener en cuenta. La condición para el anciano y el diácono eran la misma. Ahora, pero el diácono, no, ¿cómo iba a administrar los bienes de la iglesia? Tenía que ser sometido a prueba. Y estos también sean sometidos a prueba, porque si alguno llega a ser deshonesto, no puede seguir siendo diácono. Y esto tendríamos que tenerlo muy claro en nuestra iglesia. Porque ha habido casos que nos muestran que una persona no estaba preparada para ser diácono. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Ahora, si alguno no es irreprensible, no puede seguir siendo diácono. Las mujeres, está hablando, dice, asimismo sean honestas, las mujeres de los diáconos, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos, como los ancianos, sean maridos de una sola mujer. Entonces un diácono, como un anciano, porque ambos eran ungidos, tenía que tener las mismas características, pero los diáconos eran probados, porque tenían que ser honestos. Ojo, cuidado. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, como los ancianos. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tanto los diáconos como los ancianos que eran ungidos, como vemos en Hechos, ellos bautizaban y eran llenos del Espíritu Santo, y eran ministros en la iglesia primitiva, aparte de servir. Y sigue diciendo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿cuál es la casa de Dios, como dice en Hebreos? Somos nosotros. Porque la iglesia del Dios viviente son las almas fieles, columna y baluarte de la verdad. Entonces, y como viene diciendo desde el capítulo 1, Dios es nuestro Salvador. Y acá lo explica, el misterio de la piedad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Porque él dice, hay un solo Dios que es nuestro Salvador. ¿Y cómo nos salvó ese único Dios? Dios fue manifestado en carne, Jehová fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y estos 3 capítulos de la carta de Pablo a Timoteo son muy claras en quién creía él.
Es claro lo que él cree. Él cree en el único Dios verdadero, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, ¿y cómo nos salvó Jehová? Porque dice, Dios es nuestro Salvador. ¿Cómo nos salvó Jehová? Haciéndose hombre. Ese es el misterio de la piedad, porque Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? A ver, no, Dios hay cosas que nos reveló, simplemente nos dijo lo que haría y Él lo hizo. Yo anuncié y salvé e hice oír. Entonces, cuando uno lee esta epístola de Pablo a Timoteo, es muy clara. Y tendríamos que conocerla todos, porque Timoteo era un ministro. Y esto es como si fuera una carta a un ministro. Y nos dice claramente cómo tienen que ser los diáconos y los ancianos. Y nosotros, siendo siervos de Dios, justamente, cuando Dios unge a sus hijos con su espíritu, con su presencia, también los nombra ministros, porque todos nosotros, como dice Jesús en Apocalipsis, fuimos hechos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Pues vamos al capítulo 4 de Timoteo. Si tienen alguna pregunta, yo sigo hablando, leyendo, pero a ver, interrúmpanos, ¿no? Y charlamos o analizamos algún punto sobre el que quieran tener una duda o quieran compararlo con otro aspecto. Y ahora empieza hablando qué pasaría en nuestro tiempo, porque primero habla de lo que estaba pasando en el tiempo de ellos y ahora empieza a hablar de nuestro tiempo, ¿no? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, ¿quién apostata? El que es parte de la iglesia de Dios. Entonces, ¿de quién está hablando? ¿De Babilonia? No, está hablando de nosotros. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, ojo, y es durísimo lo que dice Pablo, por la hipocresía de mentirosos, porque en vez de predicar la verdad, predica la mentira, que teniendo cauterizada la conciencia, ¿no? Y ahora dice, prohibirán casarse. Entonces, ¿cuándo vino esto? Está hablando de lo que pasaría en el tiempo de la apostasía, en nuestro tiempo, ¿no? Pero él lo veía futuro, entonces dice, en los postreros tiempos. Prohibirán casarse. ¿Quién prohibió casarse? Sabemos que es quienes prohibieron casarse. ¿Quiénes se hicieron célibes? Porque todos los ministros de la verdadera Iglesia de Cristo tenían que ser hombres honestos, maridos de una sola mujer, que tuvieran familia y pudieran gobernar esa familia. Ahora, acá habría otro tipo de sacerdotes, ¿no? Que serían célibes, como lo anuncia la profecía de Daniel 11, y Pablo justamente viene hablando siempre esa profecía, porque ¿qué pasaría? No haría caso del amor de las mujeres. Entonces ahí dice que estos apóstatas prohibirían casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, dice acá. Sí. Pero si vos decías que no eran apóstatas, eran de la iglesia, porque ahora decís que son los de Babilonia. ¿Por qué la comparación? Porque eso, ¿cuándo empezó eso? Con los apóstatas. Balaam, ¿de qué dónde era? Sí, De de la la iglesia. iglesia. La aclaración, entonces. Entonces, ¿por qué eso pasó ahí? A los apóstatas, a los que sedujo Constantino, ¿de dónde venían? De la No iglesia. entiendo, pero entonces ¿por qué decís que no son de Babilonia? Porque bueno, ahí está hablando de, en el momento de que ellos tengan, no dejen casar y eso, está hablando de Babilonia. Claro, pero está hablando de los apóstatas. Le damos la vuelta. Pero el Espíritu dice No claramente que entendí la los... comparación. Ok, pero le damos la vuelta, fíjate. Dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahora, ¿de qué fe? De la verdadera fe, la iglesia primitiva. Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿no? ¿Qué introdujeron en la iglesia? Doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán cansarse. Primero, apostatan de la fe y después su conciencia ha quedado cauterizada e incluso llegarían a prohibir casarse. Pablo está hablando de lo que pasaría del tiempo de la apostasía hasta nuestros tiempos, englobándolo. ¿Y quiénes prohibieron casarse?
Los adventistas no. Los apóstatas de la iglesia primitiva, lo que crearon la iglesia universal o católica del Imperio Romano, como decía Daniel 11. Y ahora esta última parte, no sabemos de dónde sale. Y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora, los alimentos que Dios creó son puros, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Son los que establece la ley. Pero acá hay algunas palabritas raras. ¿Por qué? Porque Roma dice que se puede comer cerdo, se puede hacer todo lo que Dios prohibió, se puede hacer. Entonces, probablemente este agregado, no lo sabemos, lo haya puesto Roma. Porque todo lo que Dios creó es bueno. El chancho es bueno. Y nada es desecharse si se toma con acción de gracia. Entonces, porque esto es lo que dice Roma. A ver, y se dan orgías y comen cualquier alimento y cosas que Dios nos dijo que no. Y Jesús fue claro. Ni una jota ni un tilde cambiaría la ley. O sea, Pablo no puede decir, a ver, el chancho es bueno. Porque él decía que los verdaderos cristianos guardaban perfectamente la ley. Él no iba a llamar a lo inmundo, ¿no?, bueno. Entonces acá hay palabras que son raras, porque esto va en contra de lo que el mismo Pablo dice, que los verdaderos cristianos guardaban perfectamente la ley. Entonces, esto es algo raro, que es extraño al resto. Entonces, cuando uno pone junto a los dos testigos, esto está negando las palabras de Pablo y está negando al testimonio del Antiguo Testamento. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahora, entonces vamos a ver, ¿se puede santificar algo inmundo? Vamos a ver un poquito el testimonio de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a Ageo. Estamos en 1 Timoteo 4:5. Vamos a Ageo. Porque esto es lo que pasó con el pueblo judío que venía de Babilonia. Vamos a Ageo capítulo 2. Y vos, versículo 11. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Preguntad ahora a los sacerdotes acerca de la ley, porque la ley es clara. Y Jesús dijo que esa ley sigue vigente. Esto es un ejemplo para nosotros, para el pueblo al que Dios le dijo que tenía que deshacerse de todos los errores heredados de los paganos y de los papistas. Y cuando le mostró a Elena que ella estaba pecando o estaba comiendo cerdo y otras cosas, ella dejó de comerlo. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino, aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Ahora, porque alguien toca otra cosa, no lo va a santificar. Y ahora viene lo inmundo. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocar alguna de estas cosas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, ¿inmunda será? Entonces, si alguien toca algo inmundo, es inmundo. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo, porque así lo establece la ley. Dios nos mostró que eso es inmundo para que entendiéramos qué significa. Ahora pues, le dice, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. O sea, el pueblo adventista, para ser hecho parte del templo de Jehová, no puede estar inmundo, no puede estar tocando cosas inmundas, tiene que purificarse, como dice Isaías 53. Fíjense, vamos a Isaías 53 cuando se habla del Evangelio del Reino de Dios. Entonces hay cosas que cuando uno pone los dos testigos lado a lado, vemos cuáles son los testimonios crecientes y cuáles no. Entonces, ¿cómo termina acá? Perdón, Isaías 52, donde habla del Evangelio del Reino de Dios. Isaías 52:11. ¿Y qué dice Jehová? Y se lo dice a la última generación, a nosotros. Dice, apartaos, salid de ahí. No toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, los levitas.
los que quieren ser parte de mis sacerdotes. Porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Y Pablo dice claramente, o sea, ¿qué comunión puede haber entre un impío y la iglesia, o los miembros de la iglesia primitiva? Porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Entonces por eso dice, purificaos y no toquéis el mundo. Salid de en medio de ella, dice Jehová. Ese es el tema. Entonces, estas palabras en la boca de Pablo son extrañas. Porque dice acá, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Ahora, el que se echa el chancho está equivocado, dice, si se toma con acción de gracia. Entonces pones un chanchito en la mesa, orás y ya está. No, cuidado. Porque si es inmundo, sigue siendo inmundo. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. No. A ver, nosotros oramos y un chancho lo volvemos limpio, no. Entonces, fíjense que esto hay que tener cuidado por estas palabras, porque hay muchas palabras son extrañas y contrarias al testimonio consciente de los dos testigos. Ahora dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutridos con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha, dice, las fábulas profanas y viejas, ejercítate para la piedad. ¿Cuáles son las fábulas profanas y viejas? Las falsas doctrinas, las cosas raras que están por ahí, las tradiciones de los hombres. Y dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Dice, ejercítate para la piedad. Ahora, no es que el ejercicio corporal será malo, pero dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de vida en esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, dice Pablo, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente. Y de vuelta repite lo mismo que anterior. ¿Esperamos en quién? En Jehová, el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. Ahora, ¿quién es el Salvador? Dice, el Dios viviente. El único que tiene inmortalidad es Jehová. Es claro Pablo en esta carta. Entonces Jerónimo se olvidó de cambiar estas palabras acá, que son claras. Esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Jehová es nuestro Salvador. De todos los hombres, mayormente los que creen. Y sigue diciendo, esto manda y enseña. Y ahora agrega, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y pureza. Ahora, tenés que predicar con el ejemplo, dice, sé ejemplo. No importa que seas joven, lo importante es que seas ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Ahora, ¿qué significa pureza? Quiere decir que hay cosas inmundas, ¿no? Y apártate de lo inmundo, está diciendo. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿De qué? La lectura de la palabra de Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios, está hablando del Antiguo Testamento. La exhortación y la enseñanza. Y sigue diciendo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, prosigue en el camino angosto, que siguiendo por ese camino, ¿cuál va a ser el fruto? Tu salvación y de las que te oigan, porque vas a salvar a los que te oigan. Y acá hay algo, entonces fíjense, acá hay otro versículo que suena extraño.
No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Y acá aparece algo que no es propio de la iglesia primitiva. ¿Qué es un presbítero? Que puede imponer las manos y dar el Espíritu Santo. Por eso vamos a 1 Timoteo 4:14. ¿Qué dice acá? Te fue dado mediante, la palabra mediante es dia, el canal de un acto, o sea, a través, mediante, profecía. ¿Y la palabra qué es? Profetella, predicción, profecía. Con la imposición. Ahora vamos a la palabra que dice, imposición de, mediante de la mano, imposición de las manos del presbítero. ¿Y a qué llaman presbítero? El presbítero. Y la palabra es presbuterión. Entonces, Sanedrín israelita o presbítero cristiano, anciano presbítero. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con las traducciones. Pero lo importante es que Dios lo llama. Y cuando alguien era llamado por Dios, el que otorgaba los dones no era el anciano, ni el diácono, ni nadie que le ponía las manos, sino Dios le daba el don y Dios daba los dones y él llamaba al que él quería. No es que un presbítero tenía autoridad de poner las manos como se hace en nuestra iglesia. Esto es una tradición de la Iglesia Católica que aparece acá. Pero no importa. Lo importante es la doctrina. Entonces, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, ¿no? Porque el testimonio es claro, el fruto del Espíritu se ve. El que es puesto en la cima del monte Sión es una luz que no se puede esconder. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, o sea, cuídate y cuida de la doctrina, persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vas a hacer un testimonio, vas a ser una luz en el mundo. Y vamos al capítulo 5. Entonces lo estamos leyendo y como vamos avanzando rápido, por ahí a alguien le surge alguna duda y la planteamos, la estudiamos y por ahí se da cuenta de algo que nosotros no nos dimos cuenta antes. Y ahora empieza hablándole a Timoteo y Pablo le da consejo, dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. O sea, cuando le hables a otros, háblales como amor, con amor. Y si es un anciano y crees que está equivocado, exhórtale como si fuera tu padre. A los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, y acá de vuelta va a un consejo como antes en la carta que terminamos de ver a los tesalonicenses, que les dice si alguien puede trabajar y no trabaja, que no coma. Y acá dice algo que es muy claro, porque el consejo de Dios es que cada uno se mantenga y trabaje porque esa es la orden que Dios nos dio a todos los hombres, empezando por Adán. Con el sudor de tu frente ganarás tu pan. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia, porque esa es la voluntad de Dios, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. O sea, no carguen esa responsabilidad de la iglesia, es una responsabilidad que Dios les dio. Si tienen padres, honren a su padre y a su madre. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Entonces, a la que verdaderamente es una viuda de la iglesia, y que no tiene familia y que espera en Dios, y bueno, Dios estableció que los hermanos se preocupen de ella, están haciendo la obra que Dios les dio. Pero la que se entrega a los placeres,
¿qué pasa? Si hay una viuda que se entrega a los placeres, que la dolce vita, dice, viviendo está muerta, cuidado. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora, si alguien tiene un padre, una madre, y no provee para ellos, ¿qué está diciendo Pablo? Cuidado, porque conoce la voluntad de Dios y no la hace. Y se ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Se ha puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, se ha criado hijos, se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? A ver, la iglesia no es la agencia de caridad para los impíos, o sea, lo que Dios estableció, que la iglesia se preocupe de predicar el evangelio y atienda a los santos, ¿no? Y a las viudas que realmente son pías, no impías. Esa es la obra que Dios le dio a la iglesia. La obra de la iglesia no es ir a suplir lo que no suple, por ejemplo, el Estado. Y Pablo es claro, no es lo que dice el Papa. La instrucción de Dios a la iglesia es que, siendo una familia, los hermanos se preocupen de los hermanos. Ahora, si encuentran a alguien que tiene necesidad, lo van a ayudar, pero la misión de la iglesia no es hacer la obra, subsanar los problemas que tiene la sociedad, sino llamar al amor. Y si alguno se une a la iglesia, la instrucción de Pablo es clara. El que no quiere trabajar, que no coma, ojo. Y si hay que ayudar a alguien, y los hermanos tienen que hacerlo porque es su familia, la familia de Dios, es a las viudas que son pías y necesitan mantenimiento. Pero viudas más jóvenes no admitas, se dice, y es claro, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? Que muchas después, por querer casarse, se casan con hombres impíos. Y entonces, ¿qué dice? Cuidado, o sea, que estas mujeres aprendan a ser piadosas. Y son jóvenes también que trabajen, dice. Por eso dice, y también las jóvenes aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Dice, eso no está bien, dice, porque un alma con la mente ociosa. Entonces, el consejo de Pablo siempre es el mismo, que el que pueda trabajar, que trabaje, sea hombre o sea mujer. Y las viudas, siendo jóvenes, también. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran, porque su tiempo, si no tienen que trabajar, no es bueno. Es mejor que se ocupen de trabajar. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. No es que no se casen, quiere que se casen. Ahora, pero se casen ¿qué? Con cristianos, críen hijos, gobiernan su casa. O sea, críe que estén ocupadas. No es que son viudas jóvenes y se dedican a chismorrear, no, dice, esta es la instrucción de Pablo. Gobierna su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. O sea, que sean mujeres pías y dedicadas al amor, y si se casan, que tengan hijos, se preocupen sus hijos, y que hagan las obras que hace una mujer que es hija de Dios. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Entonces, ¿qué pasó? Muchas mujeres después terminaron yéndose por casarse, se casaron con, eso es lo que está a entender Pablo, con hombres que no son píos y se fueron en cualquier lado. Entonces, ¿qué dice Pablo? A ver, eso es el problema porque tuvieron una mente ociosa. Entonces, si algunas son cristianas, que sigan la voluntad de Dios para que su mente no esté ociosa. Y que si se casen, que tengan hijos y tengan un hogar como Dios manda. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Entonces, y esto es importante, o sea, la iglesia no es una agencia para suplir las necesidades de la sociedad.
sino es una agencia para predicar el Evangelio. Y por supuesto, si en la familia de Dios hay necesidad, hay que atenderlas. Pero ¿de quién? No del que puede trabajar. Y Pablo es claro en esto. Y eso tendríamos que tenerlo claro con esta lección que habla del trabajo en la iglesia, ¿no? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, porque el anciano es como el apóstol, tiene que predicar y enseñar, tiene que educar como educó a sus hijos. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admites acusación, sino con 2 o 3 testigos, ¿no? A los que persisten en pecar, repréndeles delante de todos. O sea, si hay un anciano cuyos pecados son públicos, dice Pablo, repréndele delante de todos, para que los demás también teman. O sea, para que se arrepienta. O sea, es algo público, no se puede dejar un pecado público sin ser reprendido. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. O sea, fíjese, esta es una carta de Pablo a los ministros, como el testimonio por los ministros de Elena de White. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Ahora, ¿y qué pasa? Cuidado con esto. Cuando se nombra a alguien en la iglesia, no tiene que hacerse con ligereza. Y esto es muy delicado. O sea, Dios tiene que guiarnos a entender cuál es su voluntad. Ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro, dice. Y no bebas agua, ¿no? Y acá viene otra cosa, fíjense. Que estos son cosas que a quién le gusta beber mucho vino, a los sacerdotes católicos. Y le dice, no bebas agua. A ver, fíjense, la reforma pro salud, ¿qué es agua? Dios guiando a los ancianos que guían la iglesia, los ministros, a tomar vino. No, esto es extraño, porque es contrario a la ley de Dios, a la ley de Moisés, que dice que alguien que está en parte, un sacerdote, un levita que entraba al templo de Dios, moría si había estado bebiendo vino. Y esto es contrario a eso. Por eso cuando ponemos línea sobre línea a los testimonios de los testigos, esto resulta falso y abiertamente falso. Dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces, ¿qué hacían los sacerdotes? Se emborrachaban los católicos. Por eso siempre aparecen ahí todos borrachos. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo, dice, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Entonces, lo importante es la parte teológica de Pablo. El otro lo leemos en la ley y sabemos lo que Dios nos ordenó. Y seguimos ahora en 1 Timoteo 6:1. Todos los que... ¿Qué? Sí, es el último capítulo de 1 Timoteo. Y sigue diciendo Pablo, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y eso es importante, porque había muchos esclavos que entendían el Evangelio y se unían a la iglesia. Ahora, pero el testimonio que tenían que dar, eso era un testimonio de amor. ¿A quién? A sus hermanos que los tenían esclavizados. Entonces, para los amos, ellos se creían los dueños, pero para un cristiano, su dueño era su hermano y tenía que amarlo. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos. No los menosprecien como amos, sino dice, sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. O sea, ¿cuál es el tema? En nuestro tiempo, ¿qué dice Pablo? A ver, los empleados trabajen con toda dedicación para sus empleadores y como si lo estuvieran haciendo para quién, para Dios mismo, porque ese tiene que ser el testimonio de un cristiano. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, dice, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras,
de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice, apártate de los tales. ¿Por qué? Porque en medio de la iglesia iban a aparecer hombres que buscarían a la iglesia como fuente de ganancia, está diciendo. Pero Pablo no buscaba a la iglesia como fuente de ganancia. Y le dice a Timoteo que tampoco haga eso. ¿No? Porque la iglesia, las ovejas, no tienen que ser fuente de ganancia para el que es siervo de sus hermanos. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, dice. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. O sea, ¿con qué se contentaban los verdaderos cristianos y los ministros cristianos? Teniendo sustento y abrigo, como dijo Jesús. Cuando vayan a la casa de alguien y los atiendan, contéstese con qué cosa. Con la cama, el agua y la comida que les den, no otra cosa. Eso es lo único que Jesús le mandó a sus discípulos recibir. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Ahora, y lo triste es que alguien quiere enriquecerse con la iglesia de Cristo, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, está hablando de los cristianos. O sea, si algún cristiano o algún ministro tiene amor al dinero, es un problema, porque esa es la raíz de todos los males. Tiene un mal deseo en el corazón, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y esto está diciendo el tiempo de él. Mas tú, hombre de Dios, le dice a Timoteo, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Huye de la tentación de buscar hacerte rico en la iglesia. Conténtate con tener sustento y abrigo. Eso es lo que dice claramente. Huye de estas cosas, del amor a enriquecerte, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. No te apartes del camino, esfuérzate. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y ahora viene la parte final de la carta, y un testimonio, porque la termina como empezó. Fíjense el testimonio de Pablo, versículo 13 en adelante. Y ahora dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni represión. Entonces, fíjense ahora ¿cuál es el mandamiento? El mandamiento de la ley. Entonces, si guarda el mandamiento sin mácula ni represión, ¿cómo va a comer alimentos inmundos? ¿Y cómo se va a embriagar con vino? Pero en esta carta vemos que le enchufaron cualquier cosa. Ahora, porque Pablo está diciendo que guarde el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. Dice, hay uno solo. Hay uno solo que es el Rey de Reyes, Señor de Señores. El único, la única persona que tiene inmortalidad. ¿A cuántas personas cree Pablo que tiene inmortalidad? Que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y Pablo es claro. Está honrando al que es nuestro Dios y nuestro Salvador, al único que es el soberano, Rey de Reyes, Señor de Señores. El único que tiene inmortalidad. ¿Quién es? El Dios invisible, es Jehová, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sean la honra y el imperio sempiterno. Amén. Por eso ellos llevaban la bandera que decía pureza y santidad a Jehová. No creían en tres personas que fueran inmortales.
invisibles, todopoderosas. Creían en una sola, en Jehová. Y eso es muy claro. Entonces, cuando uno pone todos estos testimonios al lado del testimonio del Antiguo Testamento, los dos testigos dan el mismo testimonio. Jehová es nuestro Dios y Él es nuestro Salvador. Y no hay otro aparte de Él. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. ¿En quién? Jehová. Su esperanza tiene que estar en Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya esperanza es Jehová. Sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para la porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. O sea, evita la filosofía, esa es la falsa ciencia que había en ese tiempo, ¿no? La cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Y esa es la primera carta de Pablo a Timoteo. Entonces, cuando uno la lee y ve todo lo que Pablo le dice, es claro en quién cree. Él cree en un solo Dios, en Jehová, y cree que ese único Dios es el que se hizo hombre, y que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esa es la fe de la iglesia primitiva, esa es la verdadera fe. Y ese testimonio de Pablo es el mismo testimonio que dan toda la ley y los profetas y los salmos en el Antiguo Testamento. Por eso es la verdad, porque es el testimonio coincidente de los dos testigos acerca de Dios, que hay un solo Dios y ese es Jehová, el único que tiene inmortalidad, ¿no? El único, el que es eterno y es invisible. Ese es el testimonio de las Escrituras. Y justamente por eso en Joel Dios anunció que todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y por eso Pedro, en su primer sermón, como está en Hechos 2, citando a Joel 2:32, predicó lo mismo: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y Pablo, en Romanos 10, hablando de su fe, justamente cita eso, ¿no? Que no hay diferencia para judío y griego, entre judío y gentil, porque todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, ¿no? Y eso es lo que Dios nos indicó que tenemos que hacer, dándonos la bandera de la iglesia primitiva, la bandera de un blanco puro que dice pureza y santidad a Jehová. Y nos dice que no toquemos lo inmundo, ¿no? Eso es lo importante, para poder ser hechos parte de su reino, y que nos despojemos de todas las cosas inmundas. ¿Y qué tenemos que decirle a los ídolos que están en medio nuestro? A ver si lo tenemos por aquí. Como dice en Isaías, ¿qué tenemos que decirles? Al fuera. Les dirá. Ah, ¿qué aparece? No aparece acá. Sal fuera. A ver si... lo estoy buscando en la Reina Valera 60. A ver si lo encontramos. Acá está, Isaías 30. Entonces, el 20 dice: bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todos tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces, dice, tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga. ¿Por qué a tus espaldas? Porque Dios ya anunció por medio de sus profetas. Está diciendo, vas a escuchar las palabras que anuncié por medio de todos los profetas. ¿Y qué dice ahí? Este es el camino. Entonces vas a encontrar el camino. Andad por él. Y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis la mano izquierda. O sea, entonces vas a recuperar el conocimiento de la verdad. ¿Y qué va a pasar con ese pueblo que escuche este es el camino?
Y algunos lo van a recorrer, otros no. Pero ¿qué va a pasar con los que lo recorren? Entonces, Dios le anuncia al ángel de la Odisea: profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso, porque Dios sabía que tendremos ídolos. Entonces simbólicamente lo dijo de este modo: sal fuera, les dirás. Entonces, cuando te deshagas de tus ídolos, entonces dará el Señor lluvia a tu sementera, cuando siembres la tierra, cuando empieces a predicar el Evangelio del Reino de Dios, como el primer ángel cuando prediques nuevamente la verdad. Y dará pan del fruto de la tierra y será abundante y bien. Esa es la promesa de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Deshacernos de todos los ídolos, de todo lo inmundo, como Dios le mostró a Geo con el pueblo que había vuelto a Babilonia. Para que los lugares asolados sean reedificados, tenemos que purificarlos. Y todo lo tenemos que invocar el nombre de Jehová. Esa es la piedad de la iglesia primitiva. Bueno, este es el estudio de el libro, la primera epístola de Timoteo. Vamos a parar la grabación, o Gerardo parar la grabación, y vamos a